días. Primero quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar los trabajos del día de hoy. Algunas de las personas que están invitados nos acaban de llamar, tienen en el camino y un poco de tráfico, pero yo creo que podemos empezar, ellos se incorporarán un poquito más tarde. Permítanme entonces darles la bienvenida a este evento y gracias por dedicarle parte de su tiempo en esta ocasión. A mí me gustaría, antes que nada, comentarles que hemos hecho un esfuerzo importante por parte del grupo para organizar este evento como consecuencia de una serie de trabajos que han hecho ellos, la compañía CTS, en Europa. Estas mesas redondas han dado bastantes resultados positivos para el desarrollo de la herramienta, ya que han pedido o han solicitado la participación también de los usuarios, comentarios, ideas, sugerencias, de tal forma que se han ido poco a poco desarrollando algunas facilidades adicionales en la herramienta que nos han pedido algunos clientes. Un poco como resultado de estos esfuerzos que se han hecho en Europa los últimos 2 años, en esta ocasión, a partir de este año también pretendemos hacer lo mismo cada año aquí en México. Como ustedes ya se dieron cuenta, nos acompañan los señores Didier Guillón y Luis Gómez de la compañía CTS Internacional, además de los compañeros de Latis que también ustedes conocen. Queremos invitarlos a ustedes a que en esta sesión tengamos una interacción importante por parte de ustedes, con objeto de conocer, en la medida de lo posible, algunas ideas o bien algunas necesidades específicas que tengan en su propia organización. La mecánica que vamos a seguir es que vamos a tener una serie de presentaciones por parte de los diferentes participantes, en lo cual ustedes podrían en cualquier momento participar, inclusive pedir que se detenga un poco la presentación para hacer comentarios específicos. Y adicionalmente les hemos repartido también unas hojas en las cuales hay una sesión específica de aspectos de detalle, en el cual sean presentados o no sean presentados aquí en la sesión, ustedes quisieran anotar un poco más de información. Le hemos llamado la lista de deseos. ¿Verdad? Si ustedes dijeran, mira, yo quisiera que la herramienta, además de todo lo que nos dijeron aquí, hiciera tal cosa, nos gustaría escucharlo de su parte, con objeto de evaluar la posibilidad de que se pudiera también incorporar en las próximas versiones. Creo que sería más o menos la mecánica que vamos a seguir y creo que sería también todo para que podamos iniciar la presentación. Además tenemos una buena noticia, nos acaba también de informar de parte de la compañía CTS Internacional que aquellos que quisieran después de la mesa redonda permanecer con nosotros aquí en el hotel, vamos a tener una cena de cierre, digamos, de mesa redonda por cortesía de la compañía CTS Internacional, ¿verdad? Al final de los que quieran participar en ella serían bienvenidos. Pues finalmente, como ustedes saben, tenemos aquí las diferentes áreas que maneja la compañía. Estas 4 áreas son las 4 áreas que desde hace ya algún tiempo hemos participado en el mercado mexicano. No quisiera repetirlo, pues no vale, no sé si tengas alguna otra. Y finalmente, la historia del grupo, como ustedes ya lo saben, quisiera simplemente recalcar que en los últimos 12 meses a la fecha, hemos cerrado ya algunas alianzas tecnológicas, adicionalmente a la alianza que tenemos con CTS Internacional, que por cierto, en este año cumplimos 10 años de haber firmado el primer contrato de distribución con CTS. 10 años se dicen rápido, pero llevan un tiempo importante. Finalmente, como ustedes saben, también tenemos una alianza con Infoterra para el manejo de cartografía digital. Hemos también cerrado también otra alianza estratégica con una compañía alemana, con su subsidiaria francesa, para manejo de gestión de espectro radiológico. Es algo novedoso también. Y la última es otra alianza estratégica con una compañía española que se llama Informática Corte Inglés,
para el desarrollo de aplicaciones en general y en particular para soluciones de portabilidad numérica, que como ustedes saben es un tema de relevancia actualmente en el mercado mexicano. Quería yo hacer énfasis en estas tres últimas alianzas porque eso nos está reforzando la solución del paquete que tenemos actualmente en el mercado mexicano hacia el mercado de telecomunicaciones. Y ustedes, como usuarios nuestros, es importante que lo conozcan. Sin más preámbulo, yo quisiera también ya pedirles a mis compañeros que se inicien con la presentación y pues, espero que sea provechoso para todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, mi nombre es Diego, me disculpe por mi español, pero espero que me va a entender. Si hay algún problema de entendimiento, por favor, hay mucha gente para me ayudar. Entonces, voy a presentar la estrategia de productos de CTS. Mi objetivo es de presentar para ustedes cómo CTS está viendo para cubrir sus necesidades, tanto con la propuesta, la oferta de producto y como también está queriendo dar el soporte junto con nuestro socio mexicano Lattice. Entonces, yo dividí la presentación en tres partes. Primero, algunas novedades de la compañía CTS. Segundo, un poco sobre la estrategia de productos. Y la tercera parte, como Julio ya habló un poco, para explicar, para ver un poco cómo podemos aprovechar esta mesa redonda para tener sus comentarios, sus feedback, porque esto nos ayuda a desarrollar nuestro producto y a nos adaptar a ustedes. Bueno, sobre la novedad de CTS, primero es nombramiento de un director comercial para América Latina. Entonces, yo tengo este cargo de responsable para América Latina. Yo tengo una experiencia, estaba antes con el sistema Stratemex, con la economía rural. Tengo el placer de conocerlo prácticamente a todos, excepto a la señora. Juan Valdez. Bueno, ya Didier hizo una pequeña introducción de la experiencia que tenía, hasta ustedes más o menos, lo que me han visto. Ya tengo cierto tiempo trabajando con CTS, tengo más o menos 7 años de referencia. Y bueno, ahorita estoy basado en Caracas, apoyando tanto la parte comercial como la parte técnica, cuanto soporte. Por supuesto, aquí en México tenemos la gente de Lattice que hace el soporte de primer nivel y bueno, tiene ya bastante experiencia en la herramienta, pero si ellos necesitan apoyo nuestro, lo canalizan a través de mí hacia Francia. Pero bueno, se puede decir que prácticamente la tiene autónomo ya desde hace cierto tiempo. Lo que nos ocupa ahorita en esta etapa de la presentación ya sería las nuevas funcionalidades del ICE Plan en la versión 6.6, que fue liberada hace poco. La idea aquí es que yo voy a simplemente hablar, digamos, presentar las funcionalidades ya directamente de la herramienta que ustedes tienen en la presentación, los links de cada una de las cosas que podemos ver ahí. Buenos días. Buenos días, Luis. Yo voy a pasar directamente a la herramienta para hacerlo un poco más interactivo.
Y luego, al final, les voy a presentar el nuevo módulo de TDM. Análisis punto multipunto, también tenemos puntos mejores. Librerías, entidades, misceláneos, y voy a ver algunos defectos que fueron corregidos ya en esta versión. Bueno, para los que ya más o menos tienen experiencia con Ellipse, se han dado cuenta que nosotros podemos aplicar filtros para la búsqueda y la visualización de elementos. Por ejemplo, si vamos aquí a los sitios, yo puedo aplicar un filtro aquí para visualizar simplemente una cierta cantidad de estaciones, por ejemplo, o de sitios en este caso. ¿Okay? Y yo puedo decir que esta sea mi lista activa, es decir, que todas las funciones, todas las modificaciones, visualización, se va a aplicar sobre esta lista de sitios, que es un subconjunto. Esto me permite filtrar la información. Anteriormente, esta funcionalidad no permanecía en el tiempo si yo cambiaba de zoom o de zona geográfica. Simplemente yo perdía ese filtro. Ahora con esta nueva versión, en las preferencias, yo puedo decirle aplica el filtro de los active links, inclusive cuando yo cambio el área de visualización. Igualmente, yo puedo aplicar el active list de los sitios para el área seleccionada, que era como venía por defecto en la versión anterior, o en las versiones anteriores. Ahora lo puedo aplicar para un área extendida, un 100%, es decir, la multiplica por 2, o aplicarlo para un área del 200%. Es decir, inclusive si no lo estoy viendo, esos sitios están presentes en memoria. O levantar todos los sitios del mapa que tengan configurado ustedes. Generar su propio perfil de terreno y modificar las alturas para simular un poco mejor la realidad en campo. Y puedo modificar mi perfil de terreno, lo cual me permite tener una gran flexibilidad, ya que para algunos casos yo no tengo necesidad de comprar una cartografía. Esto anteriormente se almacenaba en archivos que estaban en el servidor. Por supuesto, esto da una gran limitación porque no todos los usuarios lo pueden usar, porque necesitaba permisología en los archivos, no era levantado de forma automática. Ahora, con esta versión, esto está en la base de datos y todos los usuarios tienen acceso a ese perfil una vez que es creado. ¿Sí? ¿Tú lo haces por rango también? ¿Por rango? Sí, puede ser. O sea, para no hacerlo uno por uno, lo haces por un rango tú eliges. Sí, aquí tú le puedes decir, por ejemplo, 100 metros y te levanta una meseta, en este caso. Se ve bien ahí. Otra novedad aquí es, De hecho, ya lo comentamos con Antonio. Lo de la TPC, creo que en la versión que está en no se toma en cuenta lo de la TPC. No sé si en esta versión ya se toma en cuenta el valor de la TPC. dice, en los cálculos, o sea, no aparecía la TPC como... Bueno, por lo que me comentó Antonio, creo que no es algo que apenas se estaba desarrollando. Sí, No sé si ya quedó. Para interferencias, interferencias. sí lo tomo en cuenta en esta versión. Ya ves que en la configuración de parámetros de cálculo, en la parte de interferencias, aparece en la parte superior derecha una parte que está relacionada con la TPC. Entonces yo les comentaba que eso en la versión 6.5 estaba todavía en desarrollo.
Sí, no ahorita sé sí, si en esta está ya tomando en está. cuenta, más que todo para el cálculo de interferencia. Ya lo tomé pues. Sí. Ahora, si quiere, lo ponemos a prueba y entonces. Pero nosotros lo hemos probado, por supuesto, ¿no? Pero en principio sí funciona bien. Y la otra es con respecto a los patrones de radiación de las antenas que también comentamos, Ajá. donde está un poco confuso, ¿no? O sea, te aparecen 4 patrones de radiación de las antenas. Sí. Sabemos que existen 4 patrones, ¿no? Son 8 patrones. 8 patrones es lo máximo. 8 de luz. De todas las combinaciones posibles, pero bueno, no te especifica si realmente cuál patrón es el que estás viendo o cuál patrón es el que estás utilizando. Sé que existe el patrón de elevación y el patrón de desviación. Sí, pero el Ipsen básicamente toma en cuenta son esos dos. O sea, realmente el vertical y el horizontal para el cálculo. Lo que a ti te gustaría es que en el resultado, en la tabla de resultados, apareciera, además del ángulo que está siendo considerado para la discriminación, ¿cuál de los 8 patrones es el que está tomando en cuenta? Entonces, se está tomando en cuenta para hacer estos patrones. Bueno, esa es una. Entonces sí. Ustedes tienen una copia del juego. Antes de empezar aquí, por supuesto, nada más decir que toda esta hacía cálculos de interferencia, teníamos la gestión de la red de microondas, también tenemos un módulo de transmisión que permitía tener un inventario de los enlaces de transmisión que pueden ser microondas, de fibra óptica, con una capacidad, pero no hacíamos gran cosa con esa capacidad, era realmente indicativo, no teníamos, sí, podíamos saber qué teníamos ahí, pero no iba más allá, no teníamos información de los slots, ni de los puertos, ni las conexiones. Ahora tenemos un nuevo módulo que es el TDM, que realmente sirve, o sea, lo podemos definir en dos oraciones bien simples: gestionar la capacidad en toda la red de transmisión y mantener el inventario real de los circuitos TDM. Por lo general, eso es un desafío, mantenerlo al día, no es sencillo. Se hace necesario contar con herramientas que permitan visualizar tanto los circuitos como las conexiones, los elementos de red. Y ahorita, la mayoría de las empresas, no digo todas, pero la mayoría de las empresas no cuentan con una herramienta dedicada a eso. Entonces, tenemos el soporte completo de la jerarquía PDH y SDH, donde podemos también decirle, explotar, por ejemplo, un STM1 lo podemos explotar en 63E1 o en 3BC3 y decirle qué slot está asignado a cada circuito, por dónde pasa y quién lo está usando. Por supuesto, la visualización gráfica de la capacidad utilizada. Puedo definir un código de colores donde yo digo, bueno, muéstrame los enlaces que están usando en rojo, que tienen 100% de la capacidad utilizada. Los circuitos, yo tengo enlace de transmisión, este enlace de transmisión tiene un STM1, pasan 3 circuitos por él, pero yo no sé quiénes son, ahora sí. Entonces, eso nos permite tener una visión lógica de la red. Yo pongo aquí los triangulitos, el símbolo que usa el Ipsen para los sitios. En gris tengo los enlaces de transmisión, cada uno tiene una cierta capacidad. Bueno, ahora yo puedo definir circuitos, por lo menos este circuito es de 2E1 y está pasando a través de 3 enlaces de transmisión. Esto yo puedo después ver dentro de estos enlaces qué circuito está sirviendo y este circuito qué enlace está usando. Me da una visión topológica. A su vez tenemos la entidad de elementos de red, Network Element, que ya existía, pero ahora se evolucionó para mostrar o para representar equipos dentro de la red, dentro de un sitio. Yo puedo representar BTS, MUX, DDF o cualquier otro elemento definido por el usuario.
una unidad lógica que es altamente parametrable, que yo puedo decirle, bueno, que es un equipo, y sobre todo cuántos puertos tiene, si tiene bahías. Entonces ahora es posible representar cosas como esta. Yo tengo una visión física, yo no tengo una visión lógica, ahora tengo una visión física de la red, donde tengo un sitio que tiene un equipo con N cantidad de puertos, conectado a un enlace de transmisión a otro sitio que tiene cantidad de puertos y N cantidad de equipos interconectados entre sí para dar servicio a otro sitio geográfico. O sea, esto antes no se podía hacer, y es este tipo de cosas la que hace la mayoría de los usuarios con Excel. Ahora nosotros lo podemos representar en el X. No solo eso, sino que lo tenemos para todos los usuarios, integrado, para compartir en la red, etc. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas del módulo UTDM? Tengo una visión lógica y física de la red, tengo un manejo integral de la topología de la red y su capacidad usada y disponible, control e inventario de equipos y puertos disponibles, capacidad de visualizar el camino completo de un circuito a través de la red, esquematización de las conexiones entre equipos de un mismo sitio, integridad y disponibilidad compartida de la data. Y bueno, al final, la idea, bueno, de este uso y por supuesto del trabajo que seguimos haciendo nosotros con los clientes, es tomar las ideas que ustedes nos puedan aportar, establecer un trabajo en equipo, que en el caso de México es ya está bastante avanzado, o sea, se ha hecho realmente una gran labor. El uso de la herramienta Ellipse Planning, un poquito de innovación, y eso nos da gente que puede ofrecer una calidad de trabajo, porque ya no va a estar dedicada a hacer dibujitos y mantener archivos de PowerPoint y Excel al día. Entonces, si yo edito ese enlace, ese circuito, perdón, yo al circuito le defino una capacidad de servicio y él va a proponer esta ruta fue la que me propuso, la mejor ruta por este caso, una serie de enlaces de transmisión por los cuales va a pasar, cuál es la capacidad de cada uno de ellos, y yo le voy a asignar slot de servicio a ese circuito. Si vemos aquí, vamos ahora a ver cada uno de esos enlaces. Yo tengo, por ejemplo, este enlace tiene una capacidad de 4 de 1 y en este caso están todos los slots ocupados. Tengo que el slot 1 está ocupado por el circuito número 3, cuya capacidad es un E1. El circuito número 2 también está ocupando un E1 de este enlace y dos slots de este enlace están siendo ocupados por el circuito número 17. En este caso, me dice que tengo usada 100% de la capacidad de un total de 4 slots. Aquí puedo ver cada uno de los circuitos igual al cual está asignado. ¿Podemos ingresar ahí servicios? ¿Cómo servicio? Para clientes finales, por ejemplo, anexar los servicios que tienen los clientes, troncales digitales, no sé, tener un esquema de consulta dentro de ese circuito o dentro de algún enlace. Ahorita no tenemos, digamos, ese campo así como servicio, pero si puedes venir aquí, de hecho yo no lo tengo configurado en esta, déjame mostrártelo en otra entidad para que lo veas. Tú puedes definir en la entidad circuito algo como esto, tipo de estación, yo tengo un tipo de estación, o CDMA con hecho. Tú puedes decirle por el tipo de servicio, defines aquí una cantidad de servicios y lo puedes representar. Si quieres lo hacemos aquí mismo para que lo vean. Por ejemplo. ¿Qué tipo de servicios tiene, por ejemplo? Así de. No sé, puede ser troncales, servicios de
enlaces dedicados, pero ahí nada más lo pondrías como, bueno, sí, informativo, ¿no? Como una etiqueta para poderlos agrupar, etcétera. ¿Es a nivel que lo requerirías o cuál es la...? ¿Tú te referías ¿Se a acuerdan? nivel de utilizar el puerto? O sea, ¿qué información va a estar transmitiendo? Bueno, sí, aparte de eso, lo que pasa es que nosotros actualmente estamos utilizando una herramienta adicional para precisamente verificar todas las trayectorias de los clientes, incluyendo los servicios. No sé si se puede hacer algo que nos permita tener un link entre esa herramienta y esta, o podamos incluso ya nada más tener toda la información que tenemos en ese software, ingresarla a él. Sería cuestión de Sería interesante verlo. Sí, ver cómo está funcionando una herramienta, analizar cómo se integra aquí. ¿Qué herramienta es? ¿Qué herramienta es? Se llama TBS. ¿Es un desarrollo específico de ustedes o comercial? No, es comercial. Es cuestión de sentarse y... Habrá que hacer un análisis. Actualmente ya esa herramienta está muy abierta para poder hacer integración de archivos de otras bases de datos. Sí, sería muy interesante. Inclusive, si por alguna razón no la dejaran de utilizar al 100% porque la utilizaran por otro departamento, lo que ya se ha hecho es automatizar procesos en batch para poder hacer cargas que tome información de otros sistemas y meterla en el sistema, a lo mejor en las noches. De tal manera que al día siguiente tú ya puedes ver esa información dentro de este sistema. Pero habría que verlo y evaluarlo, ¿no? Pero yo creo que se podría. Si ya lo quieres hacer a nivel de servicio, a mí se me ocurre que podrías poner los circuitos con los diferentes tipos, etcétera, además de los comentarios que son personalizables por cada uno de los usuarios. Sí, porque hay un departamento que se encarga específicamente de estar actualizando todo eso. Exacto. Entonces, integrar la información. Sí, como te digo, este módulo es nuevo y tenemos un cliente, bueno, sabe portugués. Esta idea de este módulo tenemos más o menos como 8 meses rodando, porque los usuarios nos vienen diciendo, conche, ¿cómo hacemos para gestionar nuestros circuitos, etcétera? Se empezó la idea. Ya hace 6 meses se empezó a trabajar ya de lleno. O sea, que de 6 meses para acá se hizo especificación y desarrollo de este módulo. Ya fue rápido. Son cosas que nosotros tomamos en cuenta y rápidamente las ponemos en aplicación. O sea, es bueno tenerlo. Nosotros tomamos nota y te digo, es un módulo que nosotros estamos poniendo bastante esfuerzo para que evolucione rápido. El cual tiene capacidad usada 3% y disponible 61%. Por ejemplo. Y no solamente eso, puedo decirle, bueno, que esos 16 puertos no están así, sino que están divididos en 2 bahías. Entonces ya tengo una nomenclatura, tengo el puerto 1 de la bahía 1, el puerto 2 de la bahía 2, etc. Luego disgregar. Vamos a crear uno aquí. ¿Dónde está? Por ejemplo, este es. Y yo tengo que. No, esto no. Ok, tengo el puerto de la bahía 1, puerto 1, la bahía 1, está sirviendo al enlace de transmisión sitio 1, sitio 2 con una capacidad de 9.1. Ese circuito es el circuito número 3. Entonces, yo sé que lo rápido que es. Entonces me está diciendo, bueno, tengo este elemento de red y me está diciendo por qué puerto está saliendo para servir al anillo o para conectarse al anillo número 1, número 3 y así sucesivamente. Yo sé que este elemento de red está utilizando el puerto número 1 para conectarse a este enlace de transmisión. Y no solo eso, si yo tuviese más de un elemento de red en un punto determinado,
circuito, ese elemento de red. Tengo aquí dos elementos de red. Yo puedo decirle, me está preguntando, definir conexiones entre dos elementos de red. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidad hay entre esos dos elementos de red? Bueno, vamos a decirle que hay un STM1. Entonces él me va a decir, bueno, tienes disponibles todos estos puertos. ¿Cuál quieres usar? Para conectar este elemento de red con este otro elemento de red. Por ejemplo, en este, ya yo sé que tengo cuatro puertos ocupados, vamos a usar el quinto. Ya puedo aquí representar las conexiones entre equipos. Por supuesto, aquí puedo tener más de una conexión. Entonces, eso es lo que la mayoría de los usuarios hacen en Excel y tienen aquel archivo bien bonito y práctico que nos gasta, que nos come tanto tiempo en actualizar. Ya yo lo tengo aquí esquematizado, simplemente con dos clics lo puedo ver. En el Excel Planning brinda varias ventajas. Entre ellas es que no es necesario acudir a una herramienta externa para hacer un análisis de costo preliminar, hacer un estudio, digamos, preliminar de los costos que va a incurrir un cambio eventual en la red. Entonces, vas a tener una visión financiera y a la vez una visión técnica de este asunto, ¿no? Si vas a acudir a una herramienta externa, bueno, son nada más números, pero no vas a tener la topología. Como dije, permite evaluar cambios de tecnología o de tipos de hacer conexiones. En vez de tener yo mi propio enlace, bueno, voy a tener un enlace arrendado o cambiar de proveedor. Se definen modelos en los cuales se especifican los costos de inversión y de operación, CAPEX y OPEX. Y yo puedo analizar un solo modelo a seguir. Por ejemplo, tengo un enlace de transmisión, quiero saber, de acuerdo al contrato que yo tengo con mi proveedor, cómo va a evolucionar en el tiempo el costo de ese enlace. Yo tengo ya, puedo comparar, tengo ya un modelo de costo establecido históricamente. Mi enlace se maneja bajo un esquema de costos. Yo quiero evaluar cómo sería con otro proveedor, otra tecnología, y cuál sería el impacto a nivel financiero de ese cambio. Entonces, tiene un costo de $3,000, lo va a pagar anualmente, tiene una evolución anual del 12% estimada y lo va a pagar cada año. Y así tengo un modelo 2 diferente, con otra modalidad de pago, otra configuración. Entonces, estos son dos modelos, digamos. Por lo general, en la vida real tienes más de dos modelos, tienes una cantidad muy grande de modelos que tienes que asociárselo a una cantidad. Tengo los flags, que son los campos configurables por el usuario, y también tengo costos. O sea, tengo todo en una sola pantalla. Entonces, si quiero ver los costos, por ejemplo, estos son los costos que yo tengo ya operando, con los cuales estoy operando este sistema. Yo sé que de instalación me costó, tuvo esta evolución en el tiempo, y luego, por supuesto, en instalación llegó un momento que ya no seguí gastando. Y en operación voy a tener una evolución anual de, en este caso, el 10%. En este caso tengo tres posibles modelos de costo. En este caso yo configuré el azul como una línea arrendada. Estoy asumiendo que el costo de instalación es cero. Un ejemplo. Entonces, estos son costos de instalación, el costo de operación, tengo un gráfico también. Y bueno, al final tengo un combinado, ¿no? Costo de operación con costos de mantenimiento,
Aquí me estoy dando cuenta, por ejemplo, que la línea arrendada al principio no me cuesta nada instalarla, pero que a partir de un momento ya yo estoy empezando a pagar mucho más. Y la verde, que también es un escenario compuesto, bueno, es más barata que la que tengo ahorita, y va a llegar un momento que se estabiliza el costo. Son análisis que yo puedo hacer. Este análisis yo lo estoy haciendo sobre un enlace, pero también es posible hacerlo sobre toda la red. En vez de hacer un análisis de costos asociados a toda la red. O también puedo comparar costos. Yo pudiese definir, por ejemplo, que en el caso de México, la red de la Ciudad de México y la red de la Ciudad de Monterrey, y voy a comparar cuál de las dos redes es más eficiente en términos de costo. El mismo tipo de gráfico, es la misma idea, solamente que llevado a una escala global. También en ciertos casos tenemos equipos obsoletos en el sentido de que su capacidad es hasta 4 o 8 unos y necesito cambiarlos, pero no son unos, son 10, 20 o 30, entonces hacer una sustitución masiva de los equipos de microondas en la parte del IPSE. También sería interesante que pudiera esa herramienta permitirme saber cuánto cable banda base me voy a gastar en generar un enlace, tanto en diversidad como directamente un enlace uno a uno, ¿no? O sin diversidad, se puede decir. Y bueno, no me queda muy claro, creo que esto ya lo tienen, los 8 patrones de radiación. Sí. Para las antenas. Y bueno, también actualmente tenemos un problema que creo que es renuente, el importar un archivo de PAT2 hacia el elipse, cuando son valores, o por ahí algunas filas tienen valores similares, iguales, entonces lo rechaza y hay que recapturar. Toda la experiencia que tenemos en la TIS con el uso del elipse. Empezamos al principio con lo que fue el soporte y mantenimiento al sistema elipse de Cofetel. Esa fue una de las principales razones por las que empezamos a trabajar con la herramienta, y posteriormente utilizamos la misma herramienta, como les decía, para utilizarla en la emisión de constancias de no interferencia y además de algunos proyectos especiales de ingeniería. A partir de ahí seguimos trabajando y tuvimos algunos proyectos importantes en los cuales hemos colaborado con el IPSE, por ejemplo, que fue la integración, limpieza y depuración de la base de datos de la Base Nacional de Microondas de Cofetel. Ahí participamos durante algunos meses en este proyecto haciendo una integración, depuración de cerca de 20.000 enlaces de microondas. Además de eso, tenemos ya el soporte a todos los clientes de Elite Planning en México, y como ya se han dado cuenta, pues cada vez va creciendo más, y en un futuro esperamos que crezca todavía más. Posteriormente, el siguiente paso es que ya hemos participado directamente con CTS en lo que viene siendo el desarrollo de nuevas funcionalidades específicas para el mercado mexicano. Anteriormente ya eran solamente peticiones, solamente, por ejemplo, correcciones de box, pero ahora ya no estamos adelantando eso, sino ya estamos dando sugerencias, recomendaciones, etcétera, que creemos que son necesarias. Ahí hay un error por la lámina, pero la siguiente que viene siendo la otra área de experiencia es la implementación del sistema Workflow para la captura y emisión de licencias y coordinaciones internacionales en Cofetel. Este fue otro proyecto con éxito con el que trabajamos. Actualmente ya se están emitiendo con Cofetel y el sistema Elipse lo que es la emisión de las licencias y coordinaciones internacionales a través de un Workflow. El siguiente proyecto, que fue también, dado el creciente mercado de constancias de no interferencia, nosotros hicimos la automatización para la emisión de constancias de no interferencia por el grupo a través del sistema de Elipse Plan o el Elipse Plan que tenemos. Finalmente, ahorita lo pasaste, fue lo que mencionaba ahora el ingeniero Méndez. Actualmente ya estamos colaborando con CTS muy estrechamente para lo que es la aplicación de protocolos de evaluación de nuevas versiones. Esto nos ha permitido también en un momento dado constatar que las aplicaciones que estamos instalando a ustedes van completamente probadas y depuradas en lo que ustedes van a necesitar. Si en un momento dado hay alguna funcionalidad que pueda poner en peligro la operación, no la instalamos y les advertimos en este caso antes de poder instalarla para que no vayamos a poner en riesgo la operación de sus empresas. Y el último
línea que tenemos es que ya actualmente estamos nombrados el Centro de Soporte y Desarrollo para América Latina de IPSE. Como les comentaba el ingeniero Méndez, ya empezamos con lo que es Honduras y esperemos que los clientes que sigan creciendo sigamos colaborando de esa manera. Esa es parte de la historia que estamos teniendo ahorita dentro de el IPSE y el uso tanto para el soporte y el uso interno. Como siguiente punto que yo les voy a dar es simplemente ya no tanto relativo a la experiencia, sino viene siendo un poco darles un ejemplo de los tipos de instalaciones que hemos hecho con el IPSE. Tenemos dos tipos de instalaciones básicamente, uno de ellos es la instalación de tipo monousuario y el otro es multiusuario. Dentro de la monousuario tenemos el más básico que vendría siendo una PC, una laptop standalone sin base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que podrán utilizar el sistema IPSE con archivos planos. El siguiente, en la misma PC, tenerlo pero conectado con una base de datos. Sería la siguiente del monousuario. Dentro de las instalaciones multiusuarios tenemos varios tipos y ya hemos hecho distintas. Todas ellas tienen una aplicación muy diferente, depende de las características generales de cada cliente. Tenemos, por ejemplo, lo que es la instalación local, y esta se refiere a que se haga la instalación de la aplicación en cada una de las PCs o laptops que van a estar corriendo el IPSE. Y tenemos la instalación en un servidor de aplicaciones para poder publicar la aplicación a través de un servidor, ya sea Citrix o Tarantela. Hemos también hecho algunos con Terminal Server de Windows, pero creemos que los dos primeros son los mejores, dado que reducen mucho el consumo de ancho de banda. Dando al siguiente, por favor. Simplemente para tener una mejor idea, ahí tenemos lo que es la instalación en standalone, se manejan los archivos planos y en donde se puede dejar la información a través de directorios donde van guardando sus proyectos para manejarlos. Y el otro es tener la base de datos, que simplemente es tener instalado el Oracle en esa PC, lo que les va a dar mayor versatilidad para hacer en un momento dado los reportes. Sin embargo, la aplicación trabaja de manera idéntica. Es decir, si un usuario está utilizando archivos planos o un usuario está utilizando la base de datos, la aplicación funciona exactamente igual. La única diferencia es que en el caso de la base de datos les pide que se hagan un login para validar el usuario, y en el caso de la de archivos planos no, porque no se conecta a ninguna base de datos. O que tenemos para poder ir a campo, llevar el IPSE a campo, que anteriormente no se tenía, es que utilizando la aplicación local en la laptop, en la cual en este caso sí tiene que estar instalada la aplicación para poder llevarnos esta información, podemos migrar temporalmente esta licencia. Es decir, si un usuario tiene compradas 5 licencias y yo quiero llevar una de esas laptops a campo porque necesito llevarme cierta información, lo que puedo hacer es migrar temporalmente esa licencia y llevármela dentro de mi laptop. Simplemente se hace lo que llamamos un checkout, se solicita la licencia a la laptop. Si tengo los permisos para hacer esta operación, me la va a dar, y dependiendo de qué módulo estoy solicitando, porque puedo solicitar el de microondas, puedo solicitar el de costos, puedo solicitar cualquiera de ellas. Ok, ya una vez que yo la tengo, permítanme tantito de que no avancemos, ya una vez que yo la tengo, lo que ya puedo hacer es llevármela yo a campo y sin ningún problema. ¿Qué pasa ahorita en algunos proyectos que normalmente utilizan otro tipo de herramientas? Si en un momento dado el usuario que se llevó, vamos a suponer MapInfo, y se llevó una licencia y ese laptop se pierde durante el proyecto, la licencia se perdió. Aquí en este caso no pasa eso. Normalmente se hace la transferencia de la licencia por un tiempo corto, máximo de 30 días. Si en un momento dado esa laptop no regresa a los 30 días, se restituye la licencia de forma automática y vuelven a gozar de esa licencia directamente al servidor. Pero yo puedo decirle, ¿sabes qué? Solamente esta licencia la voy a transmitir por 2 días para que el ingeniero vaya a campo, y de esa manera que a los 2 días, así no me regrese o haga el check-in nuevamente a la licencia, deja de funcionar y yo la vuelvo a tener disponible para todos los usuarios. En un momento dado podemos tener una instalación mixta. Obviamente podemos tener lo que viene siendo el del lado derecho para ustedes, nuestra instalación a través del servidor de aplicaciones Citrix o Tarantela, de tal manera que yo puedo accesar a través de mi red LAN con clientes delgados a lo que es la aplicación. Puedo accesarla a través de la WAN o de Internet, a través del del servidor también Citrix o Tarantela. Puedo tener instalada la aplicación en estas dos PCs directamente en mi PC local y solamente accesar a la base de datos. Esto es con escritorio remoto. Si yo no tengo instalado ni siquiera la aplicación,
no tengo tampoco el cliente de Citrix, entonces a lo mejor puedo entrar con un escritorio remoto de Windows y la estoy corriendo en el servidor. Normalmente si yo tengo... Buenas tardes, ya estuve platicando aquí con todos ustedes, la mayoría de ustedes me conocen, he convivido con ustedes en el trabajo cotidiano. Mi nombre es Antonio Santoyo y pues yo les voy a platicar un poquito de la historia para que tengan una visión un poquito más amplia de cómo hemos venido participando directamente la TIS con CTS para que el IPSE venga evolucionando desde hace varios años. Y obviamente también, bueno, todas las cuestiones por las que hemos pasado y por las que hemos sufrido y hemos tropezado, pero también gracias a todo esto tenemos ahora una aplicación que es bastante sólida y bueno, que se está consolidando como una de las mejores en el mundo. Yo empecé con mis pininos en el IPSE hace aproximadamente un poquito más de 6 años. Eso fue en Cofetel, haciendo mi servicio social ahí en Cofetel. Lo empecé a conocer y bueno, ya posteriormente al siguiente año me incorporé a trabajar precisamente en la TIS. Y bueno, desde aquel entonces pues me ha tocado ver la evolución del software, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y bueno, les voy a platicar un poquito de esto. Vamos pasando. Inicialmente, algunos de ustedes saben esto, sobre todo los usuarios que también ya tienen algunos años con la aplicación. Inicialmente el IPSE trabajaba exclusivamente en Unix, se programa en Unix, siempre ha tenido una base de datos Oracle, pero la plataforma en la que corría era exclusivamente Unix. Y bueno, eso hacía que la aplicación de entrada estuviera un poquito lejana de muchos usuarios, porque bueno, Unix no es un sistema operativo que sea tan común como en el caso de Windows, y ponía de entrada ahí una barrera, ¿no?, para el usuario. ¿Por qué? Porque de entrada el usuario estaba obligado a conocer cuando menos comandos esenciales de Unix, ¿no? Saber mover un archivo, saber copiar, simplemente saber posicionarse en una ruta, ¿no? Ya era una cuestión un poquito difícil. Y siempre nos enfrentamos a la cuestión de enseñar también un poquito al cliente la cuestión de Unix para que no tuviera esos problemas, ¿no? Gracias. La aplicación, bueno, no te apures. sigue evolucionando. Tuvimos también algunos problemas, era todo un show en aquel entonces pensar en trabajar con información del cliente. El cliente nos decía, bueno, tienes que subir, yo tengo una base de datos en Excel, en Access, y quiero que la subas el IPSE, ¿no? Entonces, bueno, nos tuvimos que preparar, que meter mucho en programación de SQL, aprender Oracle, aprender muchísimas cosas para poder integrar esa información. Y lo mismo era de bajada, ¿no? También para poder bajar esa información a archivos de Office, a Excel. Bueno, teníamos que trabajar prácticamente en cada ocasión y hacer un script muy específico para poder manipular la información. Después de algunos años, esto, si no me equivoco, fue hace unos 4 años que se empezó con la versión de Windows, y hubo un lapso de tiempo en el que se seguía vendiendo la opción Unix y empezó CTS a vender la opción de Windows. Y bueno, no tardó mucho tiempo, no pasaron muchos meses en que la aceptación de la versión Windows fuera mucho más amplia, ¿no? Y bueno, se determinó dejar de hacer la versión de Unix. Sin embargo, bueno, también sigue existiendo la posibilidad de convivir con Unix. Hay usuarios, ya no sé si hay todavía usuarios aquí en México, que tengan la opción de tener su base de datos instalada, o su base de datos cartográfica, o la base de datos técnica en Unix, por protección de información, a lo mejor por velocidad, porque bueno, normalmente las máquinas que corren en Unix son mucho más potentes. Pero bueno, todo esto fue evolucionando poco a poco. Según yo considero, de acuerdo a lo que me ha tocado ver, que se viene una serie de modificaciones muy importantes para el usuario principalmente, porque al correr ya en una plataforma Windows existe la posibilidad de transferir
información, de bajar información y de subir información de una manera mucho más, no rápida, pero sí mucho más sencilla para el usuario, ¿no? Los problemas a los que estuvimos sometidos anteriormente de tener nosotros que participar y hacer un programa que se ejecutara y que subiera la información del usuario fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Primero se empezó con la cuestión de importar librerías de antenas y de equipos. Digamos que esa fue la parte inicial para que el usuario pudiera transferir información, ¿no? Después viene la implementación de la importación y exportación de todas las entidades técnicas que hay en el IPSE, la cuestión de los sitios, las estaciones y enlaces. Sin embargo, todavía era bastante limitada. Y bueno, llegamos al día de hoy, en donde ya no solo es posible importar antenas y equipos y sitios, estaciones, enlaces, todo ese tipo de cuestiones, sino que podemos exportar e importar todo un proyecto completo, y eso, bueno, trae a consecuencia lo que acaba de mencionar José Luis, la modalidad en estándar, ¿no? Porque ya es posible que yo exporte toda mi red de 1000 enlaces que tengo en la República Mexicana y los guardo en archivos planos CSV que me ocupan 1 mega de espacio y ya me los puedo llevar yo fácilmente. O sea, todo esto viene a desembocar precisamente en que ya tengamos la facilidad de hacer esto, ¿no? De irnos con nuestra máquina y trabajar como si estuviéramos conectados a la red, pero de manera independiente. Bueno, las primeras cosas, las primeras diferencias que podemos notar entre las versiones antiguas del IPSE y las nuevas, pues salta a la vista la apariencia, ¿no? Inmediatamente. Esta es una versión Unix, aquí es la versión que tenemos ahora. Pues ha pasado a ser una aplicación muy amigable para el usuario, además con un entorno Windows al que el usuario comúnmente está más familiarizado. Más acostumbrado. Bueno, pasamos a la siguiente. Y les voy a platicar un poquito de algunas de las principales cosas que se han ido implementando. Precisamente todo esto, a lo mejor algunas de las cosas ya se tocaron anteriormente, pero son cosas que antes no existían y que, al menos en usuarios, yo creo que los usuarios que más tiempo tenemos trabajando con una aplicación, las vemos como muy valiosas, ¿no? Es como cuando, los niños de ahora ya no se sorprenden de ver un dispositivo. Bueno, cuestiones como la cuestión del booking, que como mencionamos, bueno, no hay algún algoritmo para calcularlo, simplemente es una situación visual. Y esto fueron de las cosas que, como platicaba José Luis hace un momento, surgieron aquí como una necesidad de los usuarios mexicanos. Gracias a eso, bueno, esto lo tenemos implementado aquí en el IPSE. También platicábamos ya un poquito de que el IPSE al día de hoy es la única herramienta que considera cuestiones como esta de considerar los 8 patrones de radiación, o sea, es decir, el máximo número de patrones de radiación que nos puede proveer un fabricante, ¿no? Y por supuesto los utiliza en el cálculo para hacer consideraciones tanto en ángulos de azimut como en ángulos de elevación. Esto no lo hace ninguna otra herramienta. De los temas que vamos a mandar es, dada toda la funcionalidad que ustedes acaban de ver, que ya tenemos en las nuevas versiones, el manejo de banderas, el manejo de estatus y toda la información que ahora ya podemos hacer, es un ejemplo de lo que vendría siendo la implementación de un workflow en los departamentos o gerencias de transmisión o de radio, basados en la herramienta de IPSPlan. Lo principal es lograr que los procesos o las jefaturas involucradas en la cual los documentos, información y tareas sean tornadas a cada uno de los participantes, llevando un control para procesar el conjunto de reglas que cada uno de los clientes vaya a establecer, y de tal manera que podamos implementar el workflow. Además de eso, implementar lo que viene siendo un sistema de información central, que a lo mejor ahorita, si bien lo tienen repartido, lo tienen con varias herramientas, y algunas veces tenemos problemas para localizar esa información. Aquí les quiero mostrar simplemente cómo están en algunos casos. Algunos procesos tienen automatizados, tienen algunas consultas por ahí aisladas, tienen controles no centralizados, cálculos y validaciones se hacen en entornos diferentes. Inclusive ahorita con el IF Planning, algunos hacen parte en el IPSE, parte en Padlos, parte en Mapinfo, parte en Excel. Las autorizaciones pueden requerir más tiempo, dado que no se está siguiendo un flujo ni control bien planeado o completamente automatizado.
y los procesos pueden llevar un poco más de tiempo. Ok, las situaciones en workflow en general, no decimos que todos los sistemas que cuentan las gerencias de transmisión no abarcan más que solamente una parte minoritaria del proceso. Aquí la idea es que utilicemos el IPSE para que abarque todo, desde la planeación, desde que está haciéndose el presupuesto para proveer de servicio en una área o ciudad nueva, hasta que se llega al punto de lo que viene siendo la instalación, la puesta en marcha de los enlaces, la asignación del tráfico y finalmente lo que viene siendo el mantenimiento de dichos enlaces o dichos servicios. No se cuentan con flujos de información bien definidos, por lo que algunas veces depende de lo que vaya haciendo cada uno de ellos, se basan mucho en la experiencia y no se siguen mucho algunas cosas de controles. Pues, eso es algo bien importante, no se posee una base de datos total y centralizada, compartida para todas las áreas y oficinas foráneas, así como los proveedores de servicios, contratistas o fabricantes de equipos. Eso es algo bien importante, además de que ya estamos involucrando no solamente a lo que viene siendo la empresa en este caso que tiene el IPSE, sino también vamos a hacer a los proveedores de servicios, contratistas o fabricantes de equipo. Si nosotros ya empezamos a hacer un estándar, que es algo que ya viene ahorita Mario a mostrarles, es que ya también los contratistas poseen la herramienta, los fabricantes ya actualmente ya la empiezan a poseer, entonces el intercambio de información va a ser mucho más sencillo, más factible y a prueba de errores. Bien. Y la falta de automatización no nos permite efectuar consultas ni controles adecuados. Esto puede mermar en la eficiencia del trabajo con pérdidas que se implican. Algunas veces, por ejemplo, si la información, la memoria técnica la tiene guardado alguien que estuvo a cargo del proyecto y ahí está en su cajón, está guardada o simplemente se enfermó, podamos tener problemas de información. Aquí la idea es con esto prever ese problema. Siguiente. Ok, aquí usualmente la información la posee y depende únicamente de las personas que son responsables en determinadas partes del proceso. Y si pudiéramos extender el uso del IPSE en otras áreas, además de los encargados del diseño e implementación de redes de transmisión, se pudiera implementar entonces flujos de información entre todos los involucrados de los procesos, una base de datos centralizada que contenga toda la información técnica, pero también administrativa. El flujo de trabajo para dar seguimiento y control a todo el proceso y finalmente establecer los estándares y formatos requeridos para implementar un sistema de información central del área. Esto también aunado a la facilidad de que ahora ya podemos hacer reportes automatizados, podríamos hacer esa parte de los reportes y sería una situación mucho mejor. Ok, ¿qué es lo que pretendemos en un momento dado si ustedes lo quieren hacer con el IPSE? Es que puedan definir el IPSE como un workflow de producción, es decir, que les permita asignar tareas principales y únicas a cada uno de los usuarios, mejorando la velocidad de transferencia y flexibilidad. Colaborativo, para que les permita la administración de los documentos electrónicos, en este caso memorias técnicas, CNI, responsivas técnicas, órdenes de servicio, orden de instalación, etc. Administrativo, que ya les lleva un control efectivo de las órdenes de servicio, solicitudes de CNI, solicitudes de instalación, solicitudes de línea de vista, planeación de servicios, de expansión, etc. El IPSE, que les permita manejar un gran número de procesos al mismo tiempo, facilitando la escalabilidad de operaciones. Esto es otra cosa, ya no tener que en un momento dado recapturar información. Si yo lo tengo aquí en un proceso administrativo y no tengo la liga con el IPSE, pues ya tengo que hacer una recaptura. Si ya todo lo voy manejando en un mismo sistema, ya la información que metió el área a lo mejor administrativa, yo ya la puedo tomar la parte técnica, agrego información, luego viene la parte de diseño, etcétera, y cada uno va poniendo su granito de arena y además va guardando la información o los documentos adjuntos que, como ya dijimos, pueden irse agregando. Además de que vamos a ir poniendo en cada uno de ellos los estatus por los que va pasando, de tal manera que el día de mañana podamos tener una película completa en qué estatus tenemos todo nuestro proceso. ¿Qué pretendemos con esto? Que les va a permitir, el IPSE ya permite la asignación de roles y funciones de trabajo, permite definir las reglas del negocio, permite el manejo de las excepciones dependiendo de las jerarquías. Aquí ustedes van a permitir ciertas operaciones de ciertos usuarios y algunos no los van a tener más restringidos. Con el IPSE van a poder establecer controles para monitorear y medir todos los procesos involucrados, que ya, como ya dijimos, que abarquen todo. Y por lo que de alguna manera Luis ya las había mencionado. Siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son los documentos que están adjuntos y podemos ingresar desde las fotos, memorias técnicas, PDFs, etcétera, con cada uno de las categorías. Cuidado, al revés.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Que estamos orientando a el IPSE al proceso del negocio. Es decir, el usuario va a definir y personalizar cada una de las banderas de estado. Para esto es necesario hacer una planeación. Nosotros podemos ayudarlos a definir estos estados para que funcione realmente el workflow como ustedes van a requerir realizar sus operaciones, y definan también sus propios reportes. Se dan una serie de reportes ya que vienen por default, pero podemos también ayudarlos a definir los propios y posteriormente ya ser autónomos a diseñar los que ustedes quieran cada vez que lo soliciten. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues una mejora significativa en la productividad, no perder tiempo en buscar papeles, permitir compartir datos de manera multiregional en la organización, permitir la administración y seguimiento de las tareas asignadas. Se pueden adjuntar cualquier tipo de documentos y con un solo clic llevarlos directo. Aquí es la parte del sistema de información. Lo que vimos anteriormente es la parte de workflow, pero ahora utilizar el IPSE como sistema de información. Ya tenemos aquí la configuración normal. Tenemos por un lado el servidor de aplicaciones, tenemos el servidor de base de datos y el servidor de licencias, de una parte en la oficina central. Todas las regionales o oficinas oficinas fuera de la ciudad podían accesar a través de la intranet de cada uno de los operadores, a través de internet, a través de una VPN, y el corporativo también. Siguiente. Entonces, siguiente. Okay. Lo que se le está proponiendo además de eso es definir un servidor de documentos, el cual puede ser Unix, el cual puede ser Windows, puede ser lo que sea, porque ahora ya la interconectividad, y podemos ahí de alguna manera clasificar cada uno de los documentos que ya mencionamos, CNI, solicitudes de trabajo, orden de servicio, etcétera, y cada uno de los usuarios a lo largo de todo el proceso van a ir cargando la información en forma directa al servidor para que posteriormente sea disponible para todos. Y van a almacenar los documentos en forma centralizada y les va a permitir el acceso a la información. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Pues es un acceso multinivel de la información, desde lo que viene siendo la gerencia hacia nuestros jefes intermedios y finalmente nuestros analistas. Y en cada uno de ellos vamos a permitir lo que es compartir la información que requiere cada uno de ellos, así como el ingreso de la información entre ellos. La integración de nuestras oficinas foráneas a los procesos y nuestros analistas en cada una de las partes. La información va a ser accesible, como ya lo mencionaba. Siguiente. ¿Cuáles son las actividades que debemos de hacer para llevar esto a cabo? Pues es definir gráficamente la ruta de cada documento, los estados que van pasando, diseñar los formularios que se van a utilizar para las validaciones y cálculos, definir los formatos y estándares para el manejo de control de documentos, anexos, ya sea Word, etc. Definir perfiles de usuarios según las necesidades de la organización, construcción de vistas y búsquedas, definir la automatización e implementación del workflow, basándonos en la detención y corrección de ineficiencias en el proceso actual, aplicar la metodología y facilidades descritas para lograr una reducción de los costos de operación, mejorar entre otras cosas el tiempo de respuesta y eliminar procesos repetitivos y recaptura de información sobre todo. Eso es todo lo que tengo que decirles. Perdón por la prisa, pero es que ya estamos un poquito retrasados. ¿No? ¿Ya? Adelante. Sí, perdón. Preguntas en este caso. Bueno, lo reitero, estamos a sus órdenes para cualquier cosa que requieran, cuando quieran poder platicar y trabajar en forma conjunta para ello. Para quienes no habían tenido yo el gusto de conocer anteriormente, mi nombre es Mario Chávez y me hago cargo del área de ingeniería de la TIS. Vamos a hablar un poquito acerca del plan maestro de la administración del espectro radioeléctrico en México, utilizando la plataforma IPSE. Evidentemente, la administración del espectro pues comprende a la entidad regulatoria. En México se llama COFETEL y tiene una herramienta para hacer esta gestión de espectro, llamada espectro, que está asociada a una base de datos. Hay que poner algo muy claro antes de empezar a hacer una administración de espectro. La gestión y administración de espectro no es simplemente un tema de ingeniería, es un tema de administración y por tanto también de documentación. De punto a punto estas bandas concesionadas y las verificaciones técnicas en campo según las atribuciones técnicas que COFETEL nos da como empresa certificadora. Ustedes se conocen, están al fondo de la sala, está Telcel, está Maxcom, algunos de ellos ya son usuarios del IPSE.
Hay otros usuarios que desafortunadamente no pudieron llegar, pero fueron convocados a la reunión, por ejemplo, dentro del grupo América Móvil, que por ser concesionario, recapturarlo en su red, en sus propios sistemas de gestión y administración. Si utilizamos la herramienta Ellipse, es una herramienta que nos da la fluidez necesaria de capturar una sola vez. Al capturar una sola vez no pierdo tiempo en recapturar, no estoy metiéndome en la bronca que pudiera ser el error de dedo famoso y que habría que despedir a dedo en cada una de nuestras empresas por no saberlo hacer. ¿Y qué logramos con ello? Ahorrar tiempos, y de los tiempos va hacia el dinero, ahorrar costos. Por lo tanto, también tendríamos una manera de asegurar la calidad desde el principio utilizando Ellipse. Como lo mencionó Antonio, ya tienen ese documento. Se puede generar una solicitud de CNI que al final de cuentas, aunque viene filtrada por el concesionario y llega a la empresa certificadora, no es necesario capturarla si estamos hablando del mismo idioma. De Ellipse se comunica a Ellipse. Nosotros hacemos el estudio técnico que evidentemente sería una validación del mismo Ellipse y de la base de datos que tienen los concesionarios.